Son las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias. Gracias por seguir ahí en esta sintonía, la de Radio 1, Radio 5. El teléfono abierto a vuestras consultas, 900-137-137. Es un placer tenerte en este viaje hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un viaje que aún tiene mucho que ofrecerte. Está David Cueva, nuestro compañero, que nos va a seguir hablando de algunos casos extraños que ha recopilado recientemente. Vicente Casaña nos llevará hasta los cielos a avisarnos de algo que está a punto de ocurrir. Y nuestro primer invitado, Josep Guijarro, ya tiene cosas que contarnos. Escuchar esa introducción. Según el libro del Génesis, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Hemos hallado sus restos en Azerbaiyán, pero ¿hay otras pruebas de su existencia? ¿Es posible que influyeran en nuestra cultura, facilitando el contacto entre pueblos lejanos? ¿Podrían haber codificado un mensaje en nuestros mitos? Los de la iglesia de Kish, en el Cáucaso, no son los únicos esqueletos de 2,30 metros de altura que he podido encontrar en mis viajes. Mientras recorría el Danubio entre los desfiladeros de la llamada Puerta de Hierro, que separan los Cárpatos de los Balcanes y crean la frontera natural entre Rumanía y Serbia, encontré otro sorprendente yacimiento con más de 8.000 años de antigüedad. Se conoce como Lepenski Bir. Se trata de un sitio al aire libre, no de un refugio en piedra, con algo más de 2.400 metros cuadrados. Josep, reconocías tu voz, ¿no? Sí, la verdad es que me he quedado así como impactado porque digo, ¿y Miguel de dónde ha sacado esto? Luego he recordado que es verdad que esto lo subí yo mismo a YouTube en una serie de vídeos acerca de las posibles visitas, ¿no?, de los aliens en la antigüedad. Y además tenemos nuestros métodos también para conseguir información, ¿eh? Ya veo, ya. No te faltan recursos, por algo eres un mito en la radiodifusión española. No sé si eso es bueno. Tenemos poco tiempo, cuéntame, aparte de lo de China, de esa preparación aparente que están haciendo, de si se utiliza o no como un medio de intoxicación el tema de los ovnis, parece que yendo atrás hay casos que quitan toda duda, ¿no?, como esto de los gigantes, que tú has podido ver en diferentes partes, ¿no? Sí, y quiero aclarar que cuando hablamos de gigantes no son estas fotografías que acostumbramos a encontrarnos en Google, ¿no?, en Internet, de cráneos que prácticamente tienen el tamaño de un ser humano, ¿no? Estamos hablando de seres que rondan los 2,30 metros de altura, que ya serían un Tachenko o un Fernando Romay o un Pau Gasol de la antigüedad, cuando la media de aquel tiempo rondaba el 1,50 m, el que más alto tenía 1,60 m de altura, por lo tanto se asemejaban obviamente a gigantes, y con muchos de sus enterramientos, además, yo lo he podido constatar, están en posiciones, vamos a llamarle, curiosas, porque el resto de miembros de la comunidad están enterrados de este a oeste y estos los ponen en posición del loto. Curioso. O los ponen al lado de lo que les parece a los científicos pueden ser tótems o amuletos, como puede ser la cabeza de un muro en el caso de Lepenski Bir. Pero más sorprendente es, al principio, cuando yo citaba lo de la iglesia de Kish en el Cáucaso, en Azerbaiyán, allí estuvo explorando un investigador que murió hace un par o 3 de años, Thor Heyerdahl, que tú conoces bien porque creo coincidiste con él en Canarias. En varios sitios, sí. Y Thor Heyerdahl estuvo dictando algunas conferencias en Moscú cuando todavía Azerbaiyán era una de esas repúblicas satélites de la antigua Unión Soviética. Y al término de la conferencia, uno de los profesores académicos que había asistido allí le invitó a que fuera a un yacimiento arqueológico que se encuentra en Gobustán, muy cerca de la capital de Azerbaiyán, en Bakú, donde hay un depósito de iba a decir pinturas rupestres, no son exactamente pinturas, porque son grabados, esgrafiados en las paredes, con escenas de caza, con extraños símbolos, con incluso seres danzantes, otros que parecen chamanes o dicen que son chamanes y que nos recuerdan mucho la imagen de aquellos aliens ancestrales, y
entonces se quedó sorprendido Heyerdahl al descubrir una serie de embarcaciones que se correspondían con las embarcaciones vikingas, con los míticos drakar, que tienen esa proa con una especie de mascarón en forma o bien de dragón o en forma de espiral, y con los remos y los escuditos redondeados a un lado y al otro, ¿verdad? Aquello le impactó sobremanera y recordó que uno de los libros sagrados que relata las gestas de los dioses escandinavos, de los dioses nórdicos, de Thor, de Odín, en fin, de todos, de Loki, de todos estos, habrían, según esas gestas, el Heimdingar, habrían nacido en lo que llamaban Aesir, y que es el gentilicio precisamente de los azeríes, de los de Azerbaiyán, con lo cual él empezó a pensar que aquellos dioses no eran mitos, sino que eran personas físicas de carne y hueso, no sé si procedentes del espacio exterior, hasta ahí el hombre no llegó, que habrían hecho un éxodo desde estas tierras del Cáucaso hasta Dinamarca, en una ruta que él después fue investigando y fue encontrando depósitos de huesos de personas tan altas, de 2,30 m, y algunos símbolos desde runas, fíbulas para sujetar las capas, topónimos en muchos lugares que tenían que ver precisamente con esos dioses. Yeah. La conclusión que él decía es que esos dioses no eran tales, es decir, no eran mitos, eran realmente personas, vamos a poner entre comillas, humanas, que habitaron la tierra, estuvieron pues enseñando a las gentes desde la escritura, la agricultura, el arte de los metales, de fundir los metales, la construcción, y fueron pasando un vehículo cultural por media Europa hasta llegar a Dinamarca. Quizás sea motivo de otro capítulo del Espacio en Blanco, la presencia de nuevo de esos dioses. Déjame casi que te despida. Pero antes hacías alusión a la película Interestelar. Escucha esto, que quizás sea un momento para reflexionar. Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. ¿Te parece un poco paradójico, Josep, que en vez de cuidar nuestro planeta, en el que estamos, lo estemos machacando y busquemos otros límites? Bueno, ambas cosas no son una contradicción. Tenemos que cuidar nuestro planeta, pero también tenemos que buscar la manera de salir de él, de no estar encerrados o atrapados, ¿no? Porque, como decía antes, sea por culpa del hombre o por causas naturales, la Tierra tarde o temprano pues terminará, y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en cómo salir de ella. Empezar ahora, porque es verdad que hoy día, con la tecnología que tenemos de viajes espaciales, tardamos más de 44 años en llegar a Plutón. En consecuencia, necesitamos una forma de desplazarnos que hoy por hoy no podemos imaginar, pero que estoy seguro, como sugería Nolan en la película, cuando los cerebros de nuestro mundo tienen una necesidad y esa necesidad es real, vamos a encontrar la solución, y seguro que vamos a conseguir llegar a otros planetas. Yo apuesto, si me permites, por cuidar esto donde estamos. ¿Forma de contacto? Bueno, pues pueden hacerlo a través de mi web, los32rumbos.com, o en planetadesconocido.es, donde, por cierto, encontraréis vídeos y otras cositas, pequeñas capsulitas que complementan mi trabajo de aliens ancestrales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos viajes, que sigamos estando comunicados, y te deseo lo mejor para ti y tu gente. Un placer, maestro, y un abrazo fraterno para todo el equipo. Hasta muy pronto. 3:15, 2:15 las Islas Canarias. Casi dentro de un mes, 4 y 5 de junio, tienes una cita con el misterio. En esta ocasión en las Islas Canarias. Ulises Acosta, uno de los organizadores de ese Congreso Internacional del Misterio, nos va a dar más información para los que todavía no os habéis apuntado. Buenas noches, Ulises.
¿Qué Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? He dicho bien, 4 y 5. Siempre confundo las fechas. No, está bien, 4 y 5 de junio. Vale, ¿en qué lugar? En el SICA, en el centro de aquí de conferencias de Las Palmas. De Las Palmas. 4 y 5, y recuérdame un poco la gente que va a estar: Jesús Callejo, Miguel Pedrero. Jesús Callejo, Miguel Pedrero, Miquel Lizarralde, Juan José Revenga. Lo siento, Miguel, que hay mucha ilusión con todo. Está el maestro Emilio Carrillo, que lo has tenido por ahí. Sí. La gente deseando que llegue el momento. Está Lorenzo Fernández, que Lorenzo Fernández ha sido la última adquisición y ha despertado muchísima expectación con su último libro. Están deseando que llegue, Sí. para llevarse la firma y el autógrafo y la dedicación del libro, porque está todo el mundo maravillado con la historia. Y cerramos con Felipe Enríquez, después de la mesa redonda que tienes tú, que gracias a Dios vuelves aquí a Canarias con todos los ponentes del Congreso. Bien. Haremos el programa también, ¿verdad? El programa el sábado por la noche en el Casino de Las Palmas, hasta completar aforo. Yo el año pasado ya se quedó gente fuera, o sea que vaya la gente tempranito, porque si no se va a quedar fuera del casino. Vale, como todavía queda tiempo para anunciar eso del programa cuando estemos por allí, un montón de ponentes otra vez que vuelven otra vez a Canarias, van a esa cita que tenemos con el misterio, 4 y 5 de junio. Más información para la gente que se quiera apuntar todavía, Ulises, ¿hay plazas? Ahí ya poquitas, en la planta baja muy poquitas, Miguel. La verdad que este año yo creo que es la consolidación ya definitiva del Congreso, porque es el quinto. Y no sé si estamos hablando de unas 15, 18 plazas que quedan en la parte de abajo, ya luego tendrían que ir a la parte alta. Bien. Y sería... una cosita que se me olvidaba, Miguel. Sí. Viene como visitante Sol Blanco Soler, que nos acompaña, nuestra madrina. Sí. Y viene de visita, va a estar en medio del público, charlando con ellos, o sea que es un aliciente más para el Congreso. Y con alguien más, que habrá sorpresas, no solamente... Siempre. No solamente Sol Mira, Blanco Soler, sí. www. Congreso Internacional del Misterio.es. www.congresointernacionaldelmisterio.es. Es la próxima cita del Espacio en Blanco en las Islas Canarias. Ahí estaremos con todos, sobre todo con todos esos oyentes que dice el EGM que no nos escuchan, y luego está hasta arriba, ¿verdad, Ulises? Y luego viene Miguel y lo peta. Yo no sé el EGM qué encuesta hace. Bueno, te veo prontito, un abrazo fuerte. Daos prisa si queréis estar en esa cita con nosotros en Canarias. Hasta prontito. Un fuerte abrazo, hermano. Buenas noches, gracias. Hasta prontito, mi niño. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco en su segunda hora. En un momento cambiamos el decorado y llega David Cuevas con de nuevo casos extraños que acaba de investigar. Pero antes nos vamos a los cielos. Algo inusual va a suceder este próximo lunes. Nos lo cuenta nuestro siguiente invitado, Vicente Casaña. Cuando nos gusta acercarnos, asomarnos a los astros para ver si tienen algo que decirnos. Y hay una persona en el programa que es la que se encarga de traducir esas energías que nos llegan de los cielos, y es Vicente Casaña, que vuelve de nuevo al programa. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. ¿Cómo estás? Encantado. Me alegro. Vuelves al programa porque, bueno, comenzamos un nuevo mes, el mes de mayo, y porque además el lunes, mañana o pasado mañana, va a pasar algo raro. Mercurio transita por el Sol. Cuéntame un poquito, bueno, primero dime cómo están los astros para este mes de mayo y luego hablamos, o empezamos por el Mercurio, lo que tú veas. Hombre, la verdad es que lo de Mercurio es verdaderamente interesante, Miguel. Hay que tener en cuenta que se trata de un tiempo especial para sintonizar y reequilibrar nuestras energías con el cosmos. Ese es el mensaje que nos ofrece un paso de Mercurio por delante del Sol. Pues, que primero que nada, eso sí tenemos que advertir que nadie se le ocurra mirar ese tránsito sin una protección de vida. Y una protección de vida no es una radiografía ni nada por el estilo. Eso ya queda advertido para que nadie pierda la vista, porque mirar el Sol es peligrosísimo. Mejor que lo vean a través de la NASA, que lo ofrecerá en directo, por ejemplo, en Internet y tal, ¿no? Pero Mercurio va a pasar por delante del Sol. Eso es lo que quería que me contaras. ¿Qué va a ocurrir con el planeta Mercurio? El día 9, que es el lunes, transita sobre el Sol y eso se verá como si fuera una pelotita pequeña, una manchita de tinta que recorriera el Sol y que lo estará recorriendo durante 7 horas, que será visible desde España, pero ya hemos dicho que no se mire a simple vista. Y se trata de, cada vez que ocurre un tránsito de este tipo, que es el último ocurrió en el 2006, no volverá a ocurrir otro hasta el 2019 porque no tiene una regularidad fija, pero es muy interesante porque
Al final es lo que dijo Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, porque el ser humano es un microcosmos que vibra en sintonía con el macrocosmos, ¿no? Cada fenómeno que ocurre a nivel cósmico nos influye, aunque no estemos capacitados para entenderlo ni seamos conscientes. Pero en concreto, el paso de Mercurio actúa como un mensajero de los dioses y que es lo que representa en la mitología, y tiene la misión de establecer conexiones o diálogos entre nosotros y el cosmos. Entonces, en esta ocasión es muy interesante porque además cuando Mercurio pasa por delante del disco solar, esto tiene otras implicaciones, como que... Espera, ahora me lo cuentas. Vale. El mensajero de los dioses se acerca a nuestra vida para anunciarnos cosas, implicaciones. Cuéntamelas ahora. Aunque se enfadan los oyentes cuando digo a los invitados que os paréis un poquito, pero era para que podamos entender todo el aluvión de información que nos vas a mandar ahora. Pues sí, porque yo me he embalado, Miguel. Te has embalado, por eso tenía que pararte de alguna manera, sí. Sí, iba a 200 por hora porque tenía... Es que Mercurio es el planeta de la comunicación, entonces, bueno, tiene muchas cosas que contar siempre, ¿no? Lo interesante es que cuando hace ese paso por delante del disco solar, además, excepto ese momento que se le ve como una manchita de tinta, pues es algo que muy peculiar, porque es un tiempo en que Mercurio permanece retrógrado, permanece invisible a la vista, y eso tiene profundas repercusiones para el ser humano y para nuestro espíritu, ¿no? Porque es como un viaje a la oscuridad, y eso sugiere adentrarse en el subconsciente, escrutar aquello que permanece invisible a los ojos o a la razón. Es tiempo de reflexión, de interiorización, de recopilar datos. En suma, este paso de Mercurio por delante del Sol es atreverse a comprometerse a mejorar todo aquello que Mercurio representa en nuestras vidas. Es centrar la mente, los pensamientos, crear conexiones limpias de nosotros con los demás y con el entorno, y más directas con las energías universales que nos dan la vida, ¿no? Respirar y vibrar al unísono con el cosmos. Dices aquí en una información que tenemos que Mercurio rige además el sistema nervioso y la respiración, el intercambio que hay con lo de alrededor. Y me quedo sorprendido que un planeta tan pequeñito, que está ahí tan lejos, pueda influir tanto en los seres humanos. Bueno, así es. Más curioso sería el caso de Plutón aún, ¿no? Que aunque dijeron que era planeta enano, mira si está lejos. La verdad es que el cómo nos influyen los planetas sigue siendo un misterio, pero ahí están las pruebas cada vez más evidentes. Está muy claro que del universo solo conocemos un 5%, el otro 95% no lo conocemos, ni las energías que se mueven, pero esas conexiones existen. Está muy comprobado cómo Mercurio rige el sistema nervioso, cómo rige las comunicaciones. Las antiguas civilizaciones ya hablaban de él. Mercurio es el Tot de los egipcios, es el Hermes de los griegos, es el propio Mercurio de los romanos, ¿no? Y ellos ya entendían que era un planeta que se comunicaba con nosotros y que era el que servía de comunicación, y por eso lo pintaban con unas sandalias aladas y con el símbolo del caduceo, que el símbolo del caduceo es ni más ni menos esas dos serpientes enroscadas que sirven para despertar la intuición y la creatividad, y que representan la activación de los 7 chakras, ¿no? Por ejemplo, en la India es tradición enseñar a despertar el tercer ojo, el ojo de la iluminación, mediante la técnica del Kundalini Yoga, y esa técnica se representa con el caduceo. Dices, Vicente, que el tránsito de Mercurio nos puede servir para reactivar y reconectar, pero ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿qué podemos hacer el lunes para aprovechar toda esa energía? ¿Solamente dura ese día o dura más días? ¿Cómo poner en práctica toda esta serie de cosas de los cielos? Solo se produce el lunes, dura bastantes horas, dura unas 7 horas, empieza a hora española, hora peninsular, en torno a la 1 y termina en torno a las 9. ¿Una son 13 horas o...? Sí, efectivamente, perdón, en torno a las 13 y termina en torno a las 18. Aproximadamente, ¿no? Con el punto central pues de mayor visibilidad, aunque recalcamos que nadie se le ocurra mirarlo,
para no perder la vista, que lo miran en internet o donde sea. ¿Y cómo se aprovecha? Bueno, pues esto se aprovecha como Jung estudió mucho la astrología y la vinculaba a la conciencia, ¿no? Aquello que no quieres asumir a la conciencia se puede convertir en tu sombra y te puede llevar a la catástrofe y a repetir errores. Solo desde la conciencia, y para eso sirve la astrología, para entender que si tenemos un tránsito de este tipo, es un día muy especial para por lo menos dedicar un momento, unos minutos, apartarse en soledad donde no te lleguen las exigencias del entorno y poder reflexionar cómo me comunico yo con el mundo, cómo entiendo las cosas, cómo las transmito, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono no solo con los demás, sino con las energías del cosmos, con el sol, la lluvia, con el aire. Ese movimiento esa función de respiración y del sistema nervioso que rige Mercurio, pues lo tenemos que llevar a todos los extremos, ¿no? En la manera de comunicarnos, en la manera de procurar mejorar la respiración, procurar mejorar la conexión con todo el entorno, y desde ese punto de vista, simplemente desde ese ejercicio de reflexión consciente, pues podemos empezar a mejorarlo. Ser consciente y aprovechar ese momento con esas poderosas energías que llegan de los cielos para reconectarnos. Eso va a ocurrir el lunes, y el mes de mayo, un repasito, si se puede decir, lo más rápido posible, para ver cómo nos podemos aprovechar también esas energías que llegan de los cielos. Hombre, el mes de mayo es un mes bastante bonito, bastante interesante, excepto por una salvedad, ¿no? Lo bonito es que hay muchos planetas en signos de tierra que hacen lo que en astrología se conoce como un gran trígono. Un gran trígono es como un triángulo equilátero, y eso es muy favorable, y en especial para los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, o para quienes tengan puntos importantes ahí, como puede ser el ascendente o la luna, y en general para todos los signos es un mes muy positivo para concretar o cuajar proyectos, para aterrizar las cosas, para concretarlas. El problema del mes de mayo es que, bueno, problema y ventaja al mismo tiempo, es que el día 22 concretamente Marte se coloca en oposición exacta al Sol, y además en el punto de mayor proximidad a la Tierra que ha tenido en los últimos 11 años. Eso por un lado es precioso porque son días, estamos en un mes fantástico para ver a Marte a simple vista por las noches, para disfrutar de él, porque se ve como una estrella rojiza, se ve muy claramente, y entonces cuanto más cerca está, mejor se ve, y eso es muy bonito y hay que disfrutarlo. El problema de Marte, que ahora está retrógrado y que ahora está tan cerca, es que este año forma una conjunción con Saturno, y ya lo comentamos, me parece, en el programa, Miguel, y esa conjunción que forma con Saturno y este proceso de retrogradación representa una amenaza de guerra en Oriente Medio. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la astromundial, para ver cómo ha funcionado, qué ha pasado antes, pues estudias la historia, y se resulta que todas las veces, en las últimas ocasiones, que ocurre cada 2 años, ocurre esta conjunción, se produce un conato, un conflicto por allí en Oriente Medio, pues entonces hay que pensar que es muy probable que así ocurra, ¿no? En Oriente Medio estamos casi siempre en guerra. ¿Se puede matizar más Siria? ¿Va a seguirse el follón en Siria como está? Ya, lo que pasa es que los años intermedios, los años en que no se produce esta conjunción, no se producen las guerras, y sin embargo cuando se produce la conjunción sí, ¿no? Y ahí está la lista que publiqué en el anuario. Entonces es muy difícil concretar los sitios, pero este acercamiento de Marte pues simplemente nos recuerda que estamos en un año delicado, con esta conjunción de Marte y Saturno en el signo de Sagitario. Nos quedaremos con esas poderosas energías que llegan el lunes de Mercurio para resintonizarnos, y ese mes bonito, como todos, que es el mes de mayo. Gracias, Vicente. Forma de contacto, si alguien que quiera saber algo más de ti, conectar contigo con los astros, ¿dónde se puede informar? Pues lo mejor es que vayan a la web, que es www.buenosaugurios.com o www.casaña.com, y ahí encuentran toda la información. www.buenosaugurios.com. Es lo que te deseo a ti, siempre buenas cosas, y que sigamos oyéndonos y aprendiendo de eso que nos manda el cosmos.
Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo para ti y para todo el mundo. Mucha suerte. Fuerte abrazo también para ti, hasta prontito. Cuando viajamos contigo, la radio es el medio. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo también será el fin. Tenemos una gran importancia social y eso hay que valorarlo. Nuestra audiencia busca una voz en la que poder confiar, que les acompañe en los momentos tristes y también en los alegres. Radio Nacional, en colaboración con la TRT, Radio Televisión Pública de Turquía, te invita a conocer la ciudad de Antalya y la radio que escuchan en el país que conecta Europa y Asia. Ese sonido, esa voz, somos nosotros. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Somos Bárbara y Mónica, residentes en Reino Unido. Así suena Banbury, una ciudad al norte de Oxford, un sábado por la noche, desde donde os escuchamos. Gracias a vosotros nos sentimos más cerca de casa. Un abrazo a todos los que hacéis posible Espacio en Blanco. Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Esta música así tensa anuncia que llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar una vez más aquí con los oyentes, compañeros de Espacio en Blanco. Y además estoy doblemente contento porque es la primera vez en los casi 3 años que llevo con vosotros en la que me dejas hablar de ovnis. Sí, y más que me pesa. Pero antes cuéntame, el caso, hablábamos de esa serie de televisión española, ¿ya estás metido en el caso? Sí, efectivamente, Juan Rada, cuando le entrevistábamos hace muy poquito, daba la exclusiva aquí en Espacio en Blanco de que volvía el caso a los periódicos, ¿no? Y efectivamente, el caso ha vuelto en formato revista, muy manejable, muy europeo, y también cada semana, desde hace pues aproximadamente un par de semanitas, está saliendo también con un volumen facsímil de alguno de esos números clásicos del caso, ¿no? En formato facsímil, como los antiguos periódicos, con los casos más llamativos. La envenenadora de Valencia, hace poco sabía el famoso caso de la calle Grilo, del sastre aquel, ¿no? Que además tiene mucha relación, de hecho, con el tema ufológico. Y bueno, pues ahí estamos, hemos hecho un par de colaboraciones. Precisamente, bueno, pues en el número que está ahora mismo, hablo precisamente de ovnis, ¿no? Y narro uno de los casos que vamos a narrar esta noche. Vale, el mundo del más turbio, crímenes y trágico, pero también el mundo del misterio, con nuestro compañero David Cuevas ahí en ese diario. Ahí estaremos de vez en cuando. Vamos a hacer un homenaje. ¿Te parece que escuchemos la primera introducción que has preparado de alguien que se nos ha ido en estos días, que participó en una película, Ángel de Andrés, en una película que tenía que ver con los ovnis, ¿verdad? Ángel de Andrés López, gran actor, conocido por todos, no solamente por esa serie de Manolo y Benito, ¿no? Sino también por películas espectaculares como Platillos Volantes, que narraba el famoso caso de los suicidas de Tarrasa. Un caso real, hay que recordar. Año 72, efectivamente, y bueno, pues Ángel de Andrés era José, uno de los 2 suicidas, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turo Vallés, que en este caso aparecían representados, pues por Jordi Vilches y por Ángel de Andrés. Y vamos a escuchar un momento memorable de esa película fantástica de Óscar Aybar. Óscar Aybar, por cierto, director de muchos de los capítulos de una de las series más laureadas de esta casa, como es Cuéntame cómo pasó. Y bueno, pues vamos a recordar esa película fantástica y sobre todo a homenajear con este corte a un grande de nuestro cine, indiscutiblemente, como es Ángel de Andrés López. ¿Diga? Juan. Sí, soy yo. ¿Quién es? VKTS. Sí, es que no esperaba esta llamada. Creo que ha llegado el momento de que nos conozcamos. Mi nombre es José. Tenía muchas ganas de conocerle. Es lógico. Tú y yo tenemos mucho en común. Supongo que sí. Aunque es difícil saberlo solo por unas cartas. Este último sobre que me envió, ¿son de verdad los planos de un platillo volante? ¿Usted ha visto alguno? Yo los conozco muy bien, Juan. ¿Qué pasa? ¿Has oído hablar de los hombres de negro? Sí, son de la CIA. Se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres. Ya, pero ¿usted cree que aquí en Tarrasa...? Hay que andarse con cuidado. Últimamente están desapareciendo ufólogos en todo el mundo. ¿Has leído El Horizonte de la semana pasada? Sí. El 13 de julio
encontraron al investigador James E. McDonald en su despacho, con un tiro en la cabeza. Sí lo he leído, pero... Creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad. Oiga. Disimula. Yo te llamaré. Una película que narraba un triste caso real de personas que acaban suicidándose con el tema de los ovnis. Y llena de referencias reales. Horizonte y la revista famosa que trajo Antonio Rivera, ¿no? Esa especie de versión de Planet de la edición francesa. Está llena de guiños a aquellos aficionados al tema y desde luego desde aquí absolutamente recomendable, no solamente por el increíble papel de Ángel Andrés, sino por la película en sí, ¿no? Nos vamos a Cáceres, creo. Hay casos que acabas de venir de recuperar y de investigar acerca de los ovnis, ¿no? Efectivamente, pues a finales de enero de este 2016, ahí estaba con una compañera, con la periodista Lourdes Gómez, y bueno, pues tuvimos ocasión de recoger hasta una quincena de casos OVNI, algunos de los cuales, que son los que van a protagonizar esta sección, han sido casos actuales. Es decir, hay muchas personas que dicen aquello de que ya no se ven ovnis, que ya no se reportan, y yo siempre digo aquello de que los ovnis se siguen viendo exactamente igual. Lo que no hay es personas que vayan a recoger esos casos in situ, por eso no los tenemos, ¿no? Entonces, pues para comprobar precisamente esa teoría, ahí nos plantamos digamos que en las urdes y pueblos limítrofes, y el primer caso que vamos a traeros, por supuesto siempre de la mano directa, la voz directa de los testigos, es de Jesús González de Cáceres, en Pino Franqueado, que nos hablaba como hace un par de años veían algo muy extraño. Escuchamos. Mire usted, estábamos tomando el fresco a las 11 menos 20 de la noche, el 17 de agosto del 2014, a las 11 menos 20. Y dice mi mujer, uy, ahí viene un helicóptero. No, un helicóptero. Sí, dijiste, sí. Ahí viene una luz muy potente. Y le digo yo, eso será un helicóptero. Venía despacito, ¿eh? Vamos. Muy lento. Como muy lento. Nos quedamos así, pero se venía acercando, y se puso como, yo calculo como a 1000 metros de altura por ahí. No hacía ningún ruido ni nada. Se paró y le digo yo a mi mujer, a ver para dónde tira, a ver si tira para el oeste, para el norte, para el sur o para el este. Pues para ningún lado de lo que yo pensé. Estuvo como 2 minutos así parado, no estuvo más. Totalmente parado. Parado, sin ruido, sin nada. Y empezó a subir para arriba, recto. Desapareció. Lo mismo que se fundió sobre las estrellas. Qué bonito eso, se fundió sobre las estrellas. Me encantó esta frase, se fundió sobre las estrellas. Cuando le preguntábamos a Jesús sobre más detalles de lo que había visto, porque teníamos mucha curiosidad, nos los cuenta, y de hecho da un detalle que me parece realmente genial. Lo escuchamos y luego lo comentamos. Vale. Ha habido gente que lo han visto también, por ahí en ese barrio de la parte de allá, que era uno del castillo. Uno del castillo también han visto. Empezaron a decir que si era un ovni, Yo decía, que será. Que yo me asusté, porque a mi coñac empezó, eso la bruja. Digo, ¿qué bruja en la nariz? Hombre, si eso es un aparato que viene, se puso un aparato ahí, pero que no metía ruido ninguno. Si es que venía sin ruido. Sin ruido y sin nada. Y le han visto gente que iban conduciendo con los coches y también la han visto. Sí, más gente también la han visto conduciendo, Tuvo que ser algo raro, porque a mí me se puso toda la cara como de... Sí, que por la noche no durmió, porque le daba miedo. Y yo digo, me cago en 10, a ver si nos van a tirar alguna cosa. Brujas hablaba, de si les tiraban cosas. Es que a mí este tema, Miguel, me vas a perdonar, es que me fascina. Es decir, hablamos año 2014, agosto de 2014. Lo ven varias personas y una de ellas, la explicación que da es: eso es cosa de las brujas. Es que me parece genial. Ya hablamos en su día en Espacio en Blanco sobre el tema de brujas precisamente en esta zona y cómo dan explicación a ciertos fenómenos como los poltergeist o los asuntos, incluso, como vemos ahora, ufológicos, a lo de las brujas. Me parece fascinante. No nos podemos detener porque vamos un poco más de tiempo, pero me gustaría que la gente reflexionara, porque mucha gente piensa, no, hombre, pero ¿cómo dice esta señora esa cosa? ¿Cómo van a ser brujas? Son extraterrestres. Y otros dirán, no, que van a ser extraterrestres. Eso son algunos bólidos, es algo explicable. Y habrá quien diga que no, hombre, que no, que eso seguro que tiene algún tipo de explicación espiritual. Oye, ¿y si son las brujas? Y estamos todos confundidos, ¿no? Yo quiero dejar esa reflexión. Déjame un segundito, entonces. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con David Cuevas en estos momentos contándonos cosas que tienen que ver con extraterrestres.
o quién sabe con brujas. Hay más casos, ¿no? Hay más casos. Aquí hablamos de ovnis, objetos volantes no identificados. La interpretación, me vas a permitir la vaguedad, Miguel, vamos a dejarse en este caso al oyente, ¿no? Santiago Blanco Valencia. Esto es en Casar de Palomero. Antes estábamos en Pino Franqueado y nos desplazamos en este caso a Casar de Palomero. Él ya había visto cosas extrañas. Tengo que decir que nos costó que hablara. Era un poco reacio, tanto él como su esposa. Finalmente lo conseguimos, mi compañera Lourdes y yo. Y vamos a rescatar solamente el caso más actual, el caso que veía hace nada más y nada menos que un año. El año pasado se encontraba con algo bastante curioso. El año pasado, sobre la 1 de la mañana, lo volví a ver, pero era diferente de los otros avistamientos. El último era forma de triangular, como si fuera estilo de, ¿cómo diría yo? Como lo que es una chapa de tráfico. Sí. Pero vamos, en el cielo se veía así, como si fuera así de grande lo que es la chapa, pero todo iluminado. En el mes de julio, aproximadamente en el mes de julio, me acuerdo porque me habían dicho que había daños en fincas de los cochinos, y yo tengo los precintos para cazar, y fue verlo, y bueno, esa dirección venía de la zona de Cambroncino, dirección como hacia Muedas. Antes de llegar al río, sí venía despacio, y después desapareció rápido. Yo lo tuve encima, pero vamos, a una distancia no te puedo... Porque lo vi como si fuera, ya te digo, a la altura como una chapa triangular, pero con mucha luz. Sí, como si se viesen más luces, ¿no? Más luces alrededor de lo que era el triángulo. En el borde. Desapareció rápido, Hay gente que no se lo cree, estos tíos están zumbados. Pero la verdad, yo lo que veo, lo he visto, ¿no? Yo digo la verdad, lo que hay. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Los testigos se manifiestan, aunque piensen que los demás puedan pensar que están locos, ¿verdad? Es lo que hay. Yo creo que las frases, en este caso, la frase como tal, pues esas 4 palabras es lo que hay, creo que resume muy bien, ¿no? Oye, yo es lo que he visto, lo he visto más veces de hecho, ¿no? Ha citado Moedas. Es interesante porque Moedas de Granadilla no pertenece a Urdes, está prácticamente colindando y va a ser protagonista en los siguientes casos, ¿no? Recogimos también un caso de Almudena Redondo, 27 años, natural de Aceitunilla, es un pueblo urbano, y actualmente reside en Londres. Y nos contó lo que ha visto en el atardecer de un día de enero de 2014, también un caso reciente. Según ella, se trataba de, según nos cuenta literalmente, una luz que, llegando a Moedas de Granadilla desde las Urdes, se apareció unos 20 metros de mi coche y empezó a seguirme. Lo vi desde el retrovisor y era una luz muy potente. Empecé a acelerar y aquello desapareció. Esto le pasó hasta en 3 ocasiones esa noche a lo largo de lo que es esa misma carretera, ¿no? Y también, precisamente en este pueblo, en Moedas de Granadilla, varios jóvenes a mí me atestiguaron que se habían topado en una carretera cercana a esa zona con una extraña esfera verde que durante varios minutos también estuvo siguiendo su vehículo. Luces que siguen a vehículos, tal y como nos contaba precisamente pues Jesús González de Cáceres. ¿Te imaginas, David, estar ahí en la carretera por la noche y ver una luz que te sigue, que no es un coche, que no es un camión, que no... La sensación que debe ser eso, ¿eh? Me encantaría. Vale, José Antonio Blanco creo que tiene algo que contarnos también. Efectivamente, pues precisamente también algo que encontró a la altura de Moedas de Granadilla. En este caso nos desplazamos, mi compañera Lourdes y yo, a Marchagaz, y este es el caso que narro precisamente en el caso esta semana, ¿no? Es espectacular. Vamos a escuchar lo que nos cuenta y luego vamos matizando alguna cosa. Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos, ladrillos. Y todas las mañanas me iba a las 4 para estar allí a las 6 o las 7 y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de aquí de mi casa, de Marchagaz, pasaba por Palomero, llegaba al cruce de Palomero y ahí me salía todas las mañanas, Y me seguía de ahí, el tío encima puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Muedas. Y del cruce de Moedas, si yo tiraba para la carretera del pantano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que pasó, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió. En el mismo cruce ahí del cruce de Moedas, en la recta esa antes de llegar a la dehesa del Guijo, ahí me cogió. Y de ahí me cogió y cuando me di cuenta estaba en la Malmoral, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se dio un minuto y me pegó un resplandor de verdad, y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que salí de aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana y a las 4:30 o así estaba ya en Navalmoral, y eso esto es imposible.
Qué curioso, habla de cerillo que le cogió. ¿Qué significa? ¿Que le teletransportaron también? Claro, aquí claro, la interpretación es complicada. Él cuenta que sale con su camión, se le planta delante lo que él define como una especie de cerillo volador, lo que podríamos entender más o menos los que nos gusta esto de la ufología como un ovni en forma de puro, ¿no? Pero iluminado por una de sus partes, ¿no? Que se le planta encima del camión y que incluso llega a elevarle y hacer un traslado que habitualmente hacía en 2 horas en media. Claro, esto así contado, la gente puede decir, no puede ser. Bueno, pues nos lo contaba. Y nos lo contaba con la verdad que caracteriza a un testigo de estas características. Es decir, cuando estás con él, cuando realmente está contando lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, con el drama que esto llega a suponerle, ahora hablaremos de ello, te das cuenta de que aquí tiene que haber algo de verdad. Le preguntamos más detalles sobre lo que había visto. ¿Te interesaba saber cómo era ese cerillo? Bueno, pues nos lo cuenta nuestro protagonista. Aquello era como una cerilla encendida, que se llama un cerillo, lo llamamos nosotros aquí, una cerilla encendida atrás con una cola y adelante iluminado a tope, y es lo poco que yo pude ver, pero un bicho grande. Entonces se encendieron todos y yo me quedé como, y cuando me soltaron, pues a la caída, me desperté y iba ya por el Gordo. Y después de ponerse en las carreteras, venía a las 3 de la mañana delante de mí y hacerme frenar, bajar, no ver a nadie y todo eso, y el bicho se sumía como si fuera niebla. Cuando me separaba, yo lo veía como a 200 metros así, frenaba y paraba y siempre lo mismo todo, y ahí era muy curioso que se ponía casi encima y me iba por ahí para allá, por el Cerezo para allá, hasta el Cruz de Mueda, puesto encima. Habla de que le soltaron como si le elevaran por encima de la carretera y luego lo soltaron. Exacto, la estampa es el camión, se encuentra con eso encima durante unos minutos, de repente se eleva, él pierde la conciencia en ese momento y cuando ya la recupera, le han soltado, es justo cuando le sueltan aquello que sea lo que eleva, y encima, claro, hay una pérdida de tiempo importante en este caso. Bueno, más que pérdida, digamos que hasta cierto punto retraso, porque o adelanto, porque lo que él tiene que hacer en un tiempo lo hace mucho menos. Es muy curioso. Cuando le preguntábamos sobre más casos, porque esto lo vio varias veces, nos contó uno, Miguel, que este sí que de verdad es para replantearse muchas cosas. Si lo que este hombre cuenta es real, y yo no tengo ninguna duda de que lo que dice, de lo que él dice, él realmente está convencido de que lo ha vivido, y no tenemos por qué dudar de que ha sido, esto sí que realmente puede suponer hasta cierto punto un dilema importante. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Damos el aviso a un montón de gente que está ahora mismo conduciendo por las carreteras escuchando Radio Nacional. Si os ha pasado alguna cosa de estas, contárnosla, y atentos a los cielos. Escuchamos. Otra vez fue cuando ya me quiso coger, pero eso era ya un camión articulado, un trailer, de Talavera para acá, y me cogió y me levantó, y como cuando iba a 8 o 10 metros, pues me soltó en el medio de la autovía, y ahí quedó en la carretera de Velada, en el puente de Velada. Ahí lo vi subir, y lo vi a bajar, y lo vi todo, y quedó jodido, y allí el tráfico conmigo y todo. ¿Qué te ha pasado? Digo, yo qué sé, que me se ha reventado una rueda adelante y ya está. Y se metió allí entre la autovía y las ruedas reventadas, lo que no había pasado otras veces, y aquel día también fue una cosa esa. Pero claro, ¿a quién le cuentas tú esa película? Porque se ríe de ti. Qué curioso. Sí, y hay más. Un tráiler que le levanta y le rompe una rueda, y claro, ¿qué va a contar? Y luego tuvo una depresión, hemos cortado, porque daba algunos detalles ya más personales, ¿no? Como a raíz de esa historia, bueno, pierden un montón de cosas, entra en una depresión. Sí, claro, imaginaos, es su modus vivendi. Él es camionero, se gasta una millonada en ese camión. Y aquello vuelve a subir una vez más, pero en esta ocasión, al ser un articulado, al soltarle, aquello no cae bien. Y, pues tiene un accidente. Se revientan las ruedas, el camión queda prácticamente inservible, y el modus vivendi de este hombre se va, a las cósmicas puñetas, como diría Gran Jiménez del Oso. Y claro, nos contaba precisamente la ruina que había supuesto para esa familia ese avistamiento. Aquí ya no hablamos de alguien que se ha encontrado con una luz, que puede resultar curioso, o incluso alguien que pueda explicar cómo se topa con algo que no entiende y que él cree peligrar su integridad física. No, es que aquí hay peligrado. Es que ha tenido un accidente a raíz de aquello que ha visto. Y esta persona, para ella, en ese momento supuso la ruina. Es decir, hay ocasiones en las que yo siempre digo que quiero ver a uno de estos no identificados, pero gracias o por culpa de casos como el de José Antonio Blanco Arrojo, cada vez me lo planteo un poquito más. El mundo de los ovnis que vuelven otra vez, siguen estando ahí, quizá como dice David,
has estado siempre. Quizá falta la persona que vaya a recuperarlos como habéis hecho en estos días. Esa era la idea, y aquí hemos traído un buen puñado de casos actuales. Este último, el de José Antonio, es un poquito anterior, pero creemos, además pudimos revisar los papeles del camión, él nos lo sacó, y creíamos que era un caso digno de ser contado en Espacio en Blanco, un caso que nunca había contado, de hecho, previamente, ¿no? Hasta que hablamos Lourdes en primera instancia y luego fuimos los dos, ¿no? ¿Nos estará escuchando ahora? O si no, nos escucha a través del podcast seguramente. Es posible, es muy posible, pero importantísimo lo que comentas, Miguel. Por favor, si alguien cree haber vivido algún tipo de experiencia de este tipo, que nos lo cuente. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Y le mandamos a José Antonio todo nuestro ánimo y formas de hacerlo, formas de entrar en contacto con nosotros. Pues en mi caso, muy sencillo. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Ahí escribir con cualquier tipo de comentario que queráis hacer y sobre todo vivencias para que podamos recogerlas. Gracias, David, te veo prontito, que sigas investigando, y ¿se puede decir ya dentro de poco? Sí, se puede decir. Dentro de poco se publica un libro de nuestro compañero David Cuevas, con algunos casos y interpretaciones y un poco su experiencia en este mundo del misterio. Enhorabuena. Con muchos casos, dossier de lo insólito, ya hablaremos de ello, y es que me ha preocupado, Miguel, por favor, ten cuidado, porque partimos de noche, si ves algún tipo de cerillo, casi que mejor cambia la ruta. Lo suelo hacer, no creas, ya ando con cuidado. Gracias. A ti, Miguel. Esta noche deseamos contaros de nuevo una extraña historia ocurrida en nuestro país a finales del siglo pasado. Tiene que ver con la presencia de unos seres extraterrestres que, en teoría, visitaban nuestro planeta. Su procedencia, un extraño planeta llamado Ummo. La historia se remonta a 1950, fecha del primer desembarco Ummo. Según afirman algunos estudiosos que han investigado el tema, los humitas llegaron a la Tierra y desde entonces viven ocultos entre nosotros, habiendo adoptado la forma humana para pasar inadvertidos. Esta noche hemos reunido en nuestro estudio a un buen número de expertos y los más variados testimonios para daros todos los datos acerca de esta extraña historia. Habéis sido muchos los que nos lo habéis pedido. Así que si estáis preparados, esta noche pretendemos daros todos los datos acerca de esas visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Si estáis preparados, la historia comienza. Sois todos bienvenidos. Ahí están las intenciones. Nos queda saludar a nuestros invitados. José Juan Montejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Primera vez en nuestro programa, un placer que estés con nosotros, pero seguidor del programa, ¿no? Sí, efectivamente, desde hace tiempo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te sigue gustando? Sí. Eres de los clásicos, investigadores clásicos, se podría decir, en estos temas. Hombre, clásicos no tanto por edad, pero sí por seriedad y por dedicación, quizá. Hombre, te lo agradezco por dedicación, pues ya son unos cuantos años. Sí. Eres licenciado en Derecho y criminólogo. Así y es. Miembro de la Asociación Anomalía. De la Fundación Anomalía. ¿Qué es eso, la Fundación? La Fundación Anomalía, bueno, es una organización sin ánimo de lucro que se nucleó hace unos cuantos años en torno a la revista Cuadernos de Ufología, que, bueno, pues dentro de lo que hacían en Cantabria también. En Santander, y que se sigue haciendo en la actualidad en forma de anuario. Sí. Gente con un peso pesado en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Lorenzo Fernández, buenas noches, compañero, director de la revista Enigmas. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Saludo a Fran también, compañero Fran Contreras. Buenas noches, Miguel. Empezamos. ¿Cómo os metisteis, encontraste vosotros el tema de Ummo? Bueno, pues en mi caso fue hace ya algo más de 20 años, a finales de los años 80,
y llegué simplemente pues como un aficionado, a través de lecturas, de libros y revistas, y en el caso concreto del asunto Humo, pues a través de los primeros libros que hasta aquel momento había publicado Antonio Rivera, el pionero de la ufología española, ¿no? Sobre el tema Humo, y en aquella época pues conocí esos libros y me interesé por ello. Ya. Lorenzo, ¿a ti cómo te llega el tema de Humo? Porque es curioso que, bueno, gente de una determinada edad, más o menos todos estamos implicados en esta historia, nos ha salpicado de una u otra manera, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, Miguel, quiero pedir disculpas por mi afonía, que casi parezco un humita hablando. Es que has estado gritando en otras cosas y no... No tiene nada que ver con el partido de esta noche, absolutamente. Ya. Aquí no hablamos de fútbol, o sea bien, que... Bien. Bueno, pues yendo al tema de Humo, me llega por dos vías. En primer lugar, porque, bueno, hay un caso que estuve en su momento investigando del año 1917. Si quieres, posteriormente podemos comentarlo con más extensión, pero bueno, en definitiva... ¿Por qué caso era? ¿El de la mano...? No, estamos hablando de un suceso que ocurrió en Peñascosa, en Albacete, donde una familia de temporeros pues son conscientes de que junto a ellos, durante 3 días, y junto a ellos y a la gente que habitaba en aquel lugar, en Peñascosa, en ese verano que se estaba recogiendo la cosecha, pues fueron conscientes de que aterrizaba algo extraño que venía del cielo, que de ese objeto bajaban pues 3 seres muy extraños que convivían con ellos esos días, que estaban como cogiendo pruebas del terreno, no hablaban absolutamente con nadie, y en el momento en el que se van, estoy contándolo rápido, grosso modo, pero en el momento en el que se van se cercioran de que en la panza de ese extraño objeto, al que ellos llamaban algo así como una especie de cafetera voladora, había un símbolo muy extraño que era como una H, algo muy parecido a lo de Humo. Esta fue la primera toma de contacto. La segunda, pues la oportunidad que tuve durante prácticamente un año entero de estar todos los viernes conviviendo, conversando, compartiendo información con el que ha sido a la postre una de las figuras protagonistas más importantes del caso Humo, que era José Luis Jordán Beña. ¿Y tú, Fran? ¿Cómo te llega a ti la historia? Muy parecido a ellos dos. Primero, de la mano de Rivera, con Humo, un caso perfecto, la Biblia de la trama apasionante. La segunda vía, en una época en la que no había internet, y los investigadores, periodistas que nos dedicamos a estas cosas, leíamos boletines hechos a mano, como Andrómeda de Moisés Garrido, como El ojo crítico de Manuel Carballal, Nuestra última hora, Lorenzo, en el que contábamos las últimas anécdotas, cuadernos de ufología. De Julio Arcas. Acaba de venir el nombre. Sí. Estaba recordándolo, sí. Cuadernos de ufología. Y Pepe Ruesga también. Y Pepe Ruesga. Saludos para ellos. Y sobre todo cuando en el 95, cuando empezó la etapa de Enigmas con Fernando, Lorenzo, pues pude entrar en el Café León, después de estar años y años cerrados, y bajar a ese sótano donde se fraguó la historia de la ufología y del contactir por España, en la Ballena Alegre. Yo ahí me quedé perplejo y dije, no sé qué habrá, pero aquí hay una historia que contar y que investigar. Hay una historia que contar, evidentemente, que es lo que pretendemos hacer esta noche, y estar atentos. Seguramente habréis oído hablar muchas veces de Humo, pero hay muchos datos todavía por dar y muchas sorpresas que seguramente esta noche vamos a descubrir. Hay quien dice que los extraterrestres han estado aquí y que hay pruebas de ello. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la distancia que según las cartas de Humo se decía que había entre nuestro sistema solar o entre la Tierra y Wolf 424, identificada con la estrella Yunma de los Humitas, no eran 14.000 y pico años luz, sino 14,6 o 14,4 años luz, que ya es una distancia considerable. Vale, pero más o menos comenzaba así la historia, ¿no? Sí, aunque hay datos que hablan de un primer aterrizaje de estos Humitas en Francia. Sí, efectivamente. El 28 de marzo de 1950, a las 4 horas 17 minutos 3 segundos, siempre según ellos. Es cuando llegan a la zona de los Alpes franceses y hacen un desembarco, tras recibir una señal de un buque que ellos decodifican años. Se acercan hasta aquí y empiezan a esconderse en una especie de cueva subterráneo y van investigando al ser humano como si fueran expedicionarios. Esos son, según sus informes y sus cartas, las primeras referencias que hay. Más o menos. Todos los datos que tenemos es de esos informes que han dado teóricamente ellos. Sí, claro. O sea, los datos que acaba de decir Fran, pues son los que se incluían en varias de las cartas de Humo, que hablaban precisamente de estos detalles sobre lo que fue el descubrimiento de nuestro planeta, la captación de esa señal radioeléctrica que se habría emitido por un buque noruego que estaba por la zona de Terranova. Es decir, como lo que 1934. Como lo que estamos intentando hacer nosotros ahora con el proyecto SETI, mandar mensajes, se mandó y de repente ellos lo captaron y vinieron aquí a ver quién había en este planeta. Sí, algo así. Lo que pasa que, según decían ellos, aquel buque noruego que estaba haciendo aquellas experiencias radioeléctricas
era 1934 y en ese momento pues todavía no existía ningún proyecto ni ningún experimento para intentar lanzar una emisión pues más allá del sistema solar. No, eran unas pruebas que se estaban haciendo para ensayar comunicaciones a larga distancia mediante el envío de esas señales radioeléctricas que a través de su rebote en las altas capas de la atmósfera pues permitirían una manera más fácil de realizar esas comunicaciones. Se supone que una de esas señales no habría rebotado en esas altas capas de la atmósfera, sino que habría seguido su rumbo, habría atravesado la atmósfera, la ionosfera y todas las demás, habría seguido adelante, y a la velocidad de la luz, de 14 años y pico, pues en el año nuestro de 1948 sería cuando habría llegado esa señal a los astrónomos humitas y la habrían podido decodificar. Y decidieron venirse para acá. Exactamente. Aterrizan en Francia, ¿y cómo eran, Lorenzo? ¿Qué aspecto físico tenían, si es que hay datos sobre ello? Bueno, el aspecto físico que ellos adoptan es un aspecto físico prácticamente humano, es decir, en nada o muy poquito se diferencian a nosotros. La única... ¿Porque eran como nosotros o porque adoptan nuestra...? Adoptan, en este caso adoptan nuestra fisonomía, ¿no? Y realmente sorprende, ¿no?, ver que lo que nos dicen los informes, ¿no?, es la tremenda capacidad que tiene esta gente, pues por ejemplo para el aprendizaje, ¿no? En el tiempo que ellos pasan en Le Javis, pues están buscando o relacionándose con la gente del entorno, principalmente hablamos de labriegos, ¿no?, para aprender los usos, las costumbres, incluso se dice, ¿no?, cuentan esos primeros informes que ellos aprenden el francés a raíz de encontrar una sola hoja del periódico Le Figaro, es decir, a partir de ahí ellos leyendo esa hoja consiguen aprender el idioma, ¿no?, bueno, lo que denotaría una inteligencia pues prácticamente extrema. El único problema que tenían ellos era dactilar, es decir, ellos por ejemplo cuando enviaban los informes, que eran todos mecanografiados, no podían manipular la máquina de escribir porque tenían unos problemas en las yemas de los dedos que les impedían, es decir, tenían un contacto, en este caso no había una persona que hacía de intermediario, en este caso sí humana, para poder transmitir, para poder escribir esos mensajes que posteriormente, ojo, hay que hablar de gente de altísimo nivel, empieza a recibir. Ya. En la segunda parte vamos a hablar un poco, a ver alguno de ellos. En cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo era su vida en el planeta? Porque creo que dan un diario bastante detallado de cómo es su vida, de cómo viven. Aquí decíamos unas fotografías que se habían recibido en las que se veían extrañas ciudades. ¿Cómo eran? ¿En quién creían? ¿Quién era su Dios? Hombre, para mí, una de las grandes cosas que fascinan sobre Humo es descubrir cómo son los propios humitas y cómo es Humo, ¿no? Eran altos, rubios, de aspecto nórdico, atentos a este detalle, sobre todo por la mano cortada en 1952 y su relación con seres altos, rubios y aspecto nórdico, entrelazado, como pudo descubrir Ignacio de Arnaude. Tenían 36 terminaciones nerviosas en los dedos, por eso no podían escribir a máquina, no bebían agua. Su modo de vida era muy parecido al nuestro, eran muy unificadores, tenían un gobierno compuesto por 4 personas. El Unmoelewe famoso. Exacto. Se trasladaban en monovolúmenes que flotaban por el aire. Tenían unos ordenadores que eran cristales de titanio. Manipulaban los alimentos. Todo esto siempre según los informes, ¿no? Es apasionante, es toda una religión de lo humita. Manipulaban los alimentos con guantes, siempre se cambiaban todos los días de traje, llevaban unos trajes ajustados. ¿Por qué se cambiaban todos los días? Era su forma de vida. Tenían una filosofía, una religión de vida muy curiosa, porque tenían una religión muy parecida al cristianismo. Ellos creían en un gran creador que además se encarnó, no murió en la cruz como Jesucristo, sino que murió en una mesa camilla. ¿Sí? Bueno, perdón, ellos creían en un generador. En un generador. Boa, con W. Incluso, bueno, ellos vivían en un mundo de computadoras. Yo diría a los oyentes que para entender qué es Humo, cómo son los humitas, hay que hacer un viaje en el tiempo y hay que viajar a la España de los años 60, en la que estábamos saliendo o estábamos en plena dictadura. En los años 70 ya estábamos saliendo de ellas, afortunadamente, pero teníamos el modelo americano. Y esto es muy importante para describir esa curiosidad. Por ejemplo, esto es muy bueno, Lorenzo, sus casas eran como setas y eran retráctiles. Es decir, por el día salían a la luz, por la noche se escondían, no había habitaciones al uso, no había nada. Si querían dormir le daban a un botón y salían sus camas, siempre según ellos, que querían cocinar y salía a la cocina. Vivían en torno a la figura del padre, siempre comían en torno al padre. Era un estilo muy, muy vida americana, muy mundo feliz.
Sí, Lorenzo, hay dos cosas que me gustaría comentar, ¿no? La primera, de tratarse de un fraude, pensemos en la complejidad del fraude, ¿no? Porque... No adelante si quieres. Vamos a... No, simplemente decir, es que hemos oído, por ejemplo, a José Juan ahora dar dos términos humitas, es decir, eso lo que significa es que los humitas tenían un lenguaje. Ajá. Pensemos en la complejidad que supone crear un lenguaje. Todo esto, ¿no? Es que las civilizaciones del pasado, por ejemplo, para crear un lenguaje necesitaban una estructura social, después necesitaban un tiempo de elaboración, un entorno, unas relaciones sociales, unas relaciones con las civilizaciones del entorno, es decir, es que es complicado crear un lenguaje y es que los humitas, tal y como transcribían en sus mensajes, nos hablaban de su propio lenguaje en el que ellos iban pues escribiendo términos humanos y al lado, entre paréntesis, ponían el término humita. Había creado todo un lenguaje. También me gustaría romper una lanza, porque yo entiendo que eso a día de hoy, en nuestro tecnológico siglo XXI, puede sonar casi a ciencia ficción, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero coloquémonos en esos años 50, 60 y veamos lo que era aquello. Es decir, por ejemplo, Fran acaba de comentar un caso, el de la mano cortada. Es un caso tremendo, ¿no?, en el que posiblemente por primera vez los humitas empiezan a adquirir una cierta relevancia gracias al párroco de Mairena en Sevilla, Enrique López Guerrero. Este hombre asegura que recibe una serie de cartas en las que estos humitas le dicen que su primera incursión en la tierra, en España, es precisamente en una población recoleta llamada Albacete, donde una señora, la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, les acoge en su casa y allí llevan a cabo una serie de experimentos. El porqué de la mano cortada es que precisamente eso, ¿no?, uno de los experimentos que realizan con una serie de retrovirus afectan a Margot Shelley, que es la hija de la marquesa. A partir de ahí fallece y precisamente dentro de una lechera se encuentra la mano, parte de la lengua y los ojos, ¿no?, dentro de esa, en teoría, las partes a las que esos virus habían afectado. Ahí el humita, digamos, que adquiere una dimensión casi internacional. Recordemos también lo que es esa época, es decir, es que estamos, por ejemplo, en el año 1955, cuando un señor llamado Alberto San Martín, muy cerca de aquí, de la Casa de la Radio, en pleno Puente de los Franceses, recibe de un supuesto extraterrestre ni más ni menos que una piedra, la llamada piedra del espacio, que está llena de símbolos. ¿Por qué te digo el nivel de la gente que recibe estos mensajes o estas piedras o estos, en definitiva, códigos encriptados? Porque, por ejemplo, el que se dedica a desencriptar los símbolos que tiene esa piedra no es ni más ni menos que Joaquín María de Navascues, que era por aquel entonces el director del Museo Arqueológico de Madrid y uno de los epigrafistas más eminentes que había en España, y llega a la conclusión de que entre esos símbolos, prácticamente todos desconocidos, hay uno que se conoce, Miguel. ¿Sabes cuál es? Supongo. El que corresponde al planeta Saturno. Fíjate la que se monta a partir de ese instante. No adelantemos. Incluso antes, ¿eh? No adelantemos. ¿Querías decir algo? Sí, vamos a ver varias cosas. Es que tenemos mucho tiempo esta noche, tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a ir por pasos para que la gente que no conoce el tema lo pueda entender, que es bastante complejo. Sí, bueno, vamos a ver, sobre algunas de las cosas que acaba de comentar Lorenzo. Es verdad, bueno, yo me he referido antes así un poco inconscientemente a varios términos humitas, era la costumbre de la lectura de las cartas y de los informes donde se incluyen, y efectivamente, hombre, es un detalle significativo que investigadores como Antonio Moyacerpa en su día pues elaboró nada más y nada menos que un diccionario de humita español y español humita, con cerca de 400 y pico vocablos, y eso a finales de los 70. Luego pues ya se han recibido otras cartas y ahí se ha ampliado eso. Desde luego, hombre, es complicado el realizar o el elaborar todo un lenguaje con su gramática, su sintaxis, pero bueno, no es imposible. Hay casos también donde una sola persona, pues, y en los ámbitos de la historia del espiritismo, con el caso de Helen Smith, por ejemplo, pues hay algún precedente, ¿no? Luego, en relación con el caso de la mano cortada, pues efectivamente, sería cuando los humitas se habrían manifestado, entre comillas, por primera vez en España, aunque me gustaría precisar que aunque esos hechos ocurrieron efectivamente pues entre 1952 y 1954, según la versión humita, ya que el caso en sí de la mano cortada es un caso real, que es en cierto modo un clásico de la crónica negra española, y de él se hicieron eco los periódicos españoles pues en los primeros meses de 1954, pero la conexión humita, digamos, no sería conocida o divulgada sino hasta 15 años después, hasta finales de los 60. Ya. 2:31, 1:31 las Islas Canarias. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Seguimos. En esta introducción que poníamos, José Juan hablaba de que Fernando Sesma es la primera persona a la que de repente le mandan una fotografía tridimensional y que dicen que no cuente nada.
¿Quién era este personaje, Fernando Sesma? ¿Y dónde empiezan las reuniones famosas que hacen un poco el caldo de cultivo de todo este asunto que se llamó humología? Sí, efectivamente. El estudio de humo. Luego sería una faceta, una especialización dentro de la ufología, ¿no? Y es una expresión, pues bueno, sí que luego pues se ha extendido bastante. Pues mira, Fernando Sesma era, pues se puede decir, un clásico de las paraciencias en España. Él empezó a ser ya conocido a mediados de los años 40 por su colaboración en varias publicaciones, como la famosa y mítica revista La Codorniz, donde llevaba una sección de problemas detectivescos y lógicos, de lo que se llama quebrantamentes, ¿no? Para los aficionados a crucigramas y pasatiempos, pues les sonará bastante. Y también Sesma, bueno, esa era una manera ya de dar a entender que el mundo de los símbolos, de las realidades aparentes o encubiertas, era algo que a él le interesaba bastante. Luego él también desde esa época pues empezó a ser bastante conocido en los círculos esotéricos, si se puede decir así, de la capital, de aquí de Madrid. Tiempos difíciles aquellos en los que era muy complicado estar en círculos esotéricos. ¿Sí? Efectivamente. Y él se especializó en astrología y de hecho pues ya desde los primeros años 50 en alguna de esas revistas donde él colaboraba, como por ejemplo 10 Minutos, donde quizá fue la colaboración más larga y más extensa que él mantuvo, pues llevó semanalmente la sección de horóscopos de esa revista. Bueno, con lo cual quiero dar a entender que Fernando Sesma era una persona con inquietudes pues bastante acentuadas pues en este mundo, ¿no? de las cuestiones, vamos a llamarlas así, paracientíficas. Y cuando llega a la ufología, pues es de los primeros que se tiene noticia en España que empieza a interesarse por el incipiente fenómeno de los platillos volantes, que bueno, como ya saben todos nuestros oyentes de sobra, su época contemporánea empieza con Kenneth Arnold en el año 47 y de ahí se extiende pues a todos los países por lo menos occidentales y llega a España pues muy poco después. Y Fernando Sesma es uno de los primeros que en publicaciones españolas empieza a escribir sobre el tema. Y ya en concreto, pues en 1954, a él se le encarga por parte del diario Madrid una sección divulgativa sobre la historia, ¿no? La escasa historia, pues solo tenía 6-7 años de los platillos volantes. Esos artículos que publica él adquieren bastante repercusión. Le empiezan a escribir cartas, a llamar por teléfono, incluso a la redacción del periódico, y él, pues con todas esas personas que se interesan por lo que él había escrito sobre los platillos, pues decide formar un grupo, una especie de peña, ¿no? Y de hecho a través de las páginas de una de estas publicaciones, pues él hace un llamamiento para la creación, si existe una respuesta suficiente, de lo que fue luego la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Efectivamente, el llamamiento tuvo éxito, pues hubo unas cuantas personas que se acercaron o que dieron una respuesta positiva a esa llamada de Sesma, y a partir de ese año 54-55 pues comienza a funcionar esa sociedad, y ahí, pues bueno, se puede decir que es la cuna, como ha dicho antes Fran, del contactismo en nuestro país. Y de la ufología. Es decir, Sesma es... De la madrileña, seguro. Sesma se convierte... Es que habría que trasladarnos a aquella época. Estamos hablando de los tiempos del Sputnik. Es decir, la sociedad española estaba en pañales y aparece un hombre como Fernando Sesma que quiere entrar en contacto, bueno, la piedra de la sabiduría, como la llamaban, a la piedra de San Martín, entra en contacto... Es el título de uno de los libritos de Sesma. La piedra de la sabiduría entra en un mundo de casi de ciencia ficción, y yo cuando bajé por primera vez al Café León me quedé sobrecogido porque me imaginaba cómo tenían que ser aquellas reuniones en los años 50 a la que acudían... Vamos a dar el dato. Ese grupo comenzó a reunirse en el Café León, que está muy cerca de la... Un poquito antes, perdón, solo un apunte. Sí. Empezó a reunirse en el Café Gijón, claras reminiscencias literarias, pero bueno, ahí estuvo muy poco tiempo, y luego pasó a un café que se llamaba Gambrinus, en la calle Zorrilla, y ahí estuvieron pues durante 1 año y medio, y a partir ya de mediados del año 56 fueron a parar al Café León, al sótano de la Ballena Alegre, y ya pues... Muy cerca de la Puerta de Alcalá de Cibeles en Madrid. Y Sesma lo que consigue ahí es hacer realidad sus anhelos de contactos con esos otros mundos. Ahí surge Saliano por primera vez, que es un extraterrestre que viene de un planeta que se llama Auco. Él acude a la casa de campo en busca de ese contacto, y se producen una serie de circunstancias que hacen que
ahí se produzca un germen brutal, es curioso, extraterrestre, y parece como si todo concordase en un puzzle para que ahí se fraguase algo diferente a todo. Al Café León iban desde comisarios como Dionisio Garrido. ¿Qué tipo de gente había ahí? Pues mira, simplemente un dato. Pensemos que para los que no vivan en Madrid, no sepan lo que es el Café León, pues en el Café León, por ejemplo, durante la Segunda República, en la planta de arriba, en tertulia, se reunían gente como Federico García Lorca, el escritor filocomunista José Bergamín, o por ejemplo el ministro republicano Sánchez Román. Y justo debajo, en lo que era precisamente la Mañana Alegre, estaba, entre otros, José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxá o Rafael Sánchez Mazas. Fíjate, allí es donde se dice que llegó a componerse o a escribirse el himno de la Falange. Efectivamente. O sea, fíjate la cantidad de conocimiento, de filosofías antagónicas, y precisamente en los años 50 lo que se gesta es algo tan desconocido, tan apasionante, tan sumamente controvertido como es el contacto con una supuesta entidad extraterrestre que, como bien dice Fran, pues se llamaba Saliano y posteriormente deriva en lo que es el tema. Déjame un segundito, tenemos un testimonio del mismo Fernando Sesma. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle hace muchos años. Este es un testimonio que nos ha brindado nuestro compañero Fran, en la que después ya de un tiempo de todo este fenómeno, él dice lo que pensaba acerca de estas supuestas visitas extraterrestres. Escuchar. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno, que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Categórico, están aquí. Tan categórico porque vio un ovni en 1961 y se encontró un libro en la casa de campo que, si mal no recuerdo, se llamaba Toda una vida, y fue la señal definitiva para entrar en contacto con seres de otros mundos, con una historia negra. Había cartas con mensajes de ese ser llamado Saliano, pero hay una calle en Madrid que se llama Calle Luna 16, donde un sastre también recibía cartas supuestamente de esos seres, que acabó acuchillando, asesinando a toda su familia. Bueno, vamos a ver, me parece que habéis presentado al físico y matemático francés Jean-Pierre Petit como director de lo que sería el equivalente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Nuestras, que en francés las siglas son CNRS, y lo que él es, no sé si en la actualidad mantiene ese puesto, pero lo que él fue por lo menos es director de investigaciones, que es como un profesor, el equivalente a un profesor, un catedrático, no director del centro. Bueno, las cartas empiezan a funcionar por ahí, por diversos sitios, y empiezan a darse algún tipo de pruebas. Lo primero que yo quiero que analicemos es esa extraña fotografía que recibe Fernando Sesma, una fotografía tridimensional que en su momento fue la prueba definitiva de que era extraterrestre. Bueno, es lo que él creyó, de buena fe, claro, y como lo publicó. Así lo publicó en los primeros escritos, los primeros artículos donde él daba noticia de ese nuevo contacto que había tenido, y que era con estos autodenominados habitantes o expedicionarios del planeta Unmo. Entonces, como habéis indicado antes, eso ocurrió a lo largo de las primeras semanas de 1966 a través primero de una llamada telefónica donde un mita que se presentó como Day 98 le dio los primeros datos, de que él procedía de un planeta llamado Unmo, que había llegado con una expedición aquí a la Tierra, que había decidido su superior, que era una mujer, una chica muy joven. Luego, en las informaciones que se recibieron, se decía que tenía 16 años nada más. La superior de Day 98, sí, que si mal no recuerdo su nombre era Yu 1. Venía también luego en las cartas. Luego esta Yu1, precisamente dentro de toda la versión de las cartas unmitas, tendría un papel protagónico, digamos, o relevante en todas las circunstancias o el entramado del caso de San José de Valderas, que supongo que veremos después. Sesma recibe esa primera llamada de Day 98, siguieron otras llamadas. Entonces Sesma, que tenía un lema muy curioso ya desde que creó la Sociedad de Amigos del Espacio, que era el lema de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario, él, recibo estas llamadas, en principio voy a dar crédito a lo que me dicen, pero claro, él pidió más pruebas a su interlocutor.
Entonces el interlocutor le dijo que, bueno, que recibiría varias informaciones ya por escrito, no solo telefónico, y Sesma insistió en que quería algo más contundente que unas cartas que le pudiera recibir. Sesma, como ya hemos apuntado antes, pues estaba muy acostumbrado, ¿no?, a recibir cartas y mensajes de todo tipo de presuntos extraterrestres. Entonces la prueba que se le dio, pues en las siguientes semanas, fue que un emisario o recadero de los supuestos sunnitas fue hasta su casa y no le obsequió ni le regaló, sino que se limitó a mostrarle, creo que eran por lo menos 2 fotografías tridimensionales y que más o menos representaban pues lo que ha indicado Fran antes, ¿no? Y Sesma pues quedó bastante convencido con esa... Disculpame, fotografías tridimensionales cuando aquí teóricamente en la tierra, en España, iba a decir en la tierra, sí, en bueno, España... hombre, algo había, estaba la técnica de los anaglifos, pero bueno, estaba muy en pañales, y desde luego pues Sesma lo que se le mostró, según su versión, pues no tenía nada que ver con la técnica de foto en relieve, que entonces estaba por aquí en mantillas. Entonces, para él, esa prueba en ese momento fue convincente, cosa que luego, pues ya luego... se retractó, o como tenía más información ya pensó otra cosa. Sin embargo, hay un montón más de cartas que se empiezan a dar, llegan a llegar cartas a diferentes personajes. ¿A quién, por ejemplo, le llegan cartas? Bueno, hay un grupo de una veintena de personas que parecen ser los elegidos en recibir esas cartas y en tener contacto. Y yo creo que lo que le impacta a esas primeras personas, el Grupo Madrid se denominaba, ¿no? Enrique Villagrasa, todo el colectivo que luego fue el Grupo Madrid, que luego se difunde por Antonio Rivera, por el Padre Guerrero, por Ignacio de Arnaud, y que Francisco va Donis Ortiz también. Exacto. Y Rafael Farriols. Sobre todo Rafael Farriols, que además muy implicado incluso en la compra de fotografías de avistamientos posteriores. Pero yo creo que todo ese tipo de gente, en ese momento social y en ese momento de credulidad, sobre todo, y con un nivel cultural bastante alto. O sea, aquí lo sorprendente es que las personas que empiezan a recibir esas cartas no son personas incultas, no son personas con unos conocimientos culturales generales bastante altos, que han impresionadas porque encuentran textos con una ausencia completa de contenido mesiánico, a diferencia de otros contactados que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Y con un altísimo contenido científico, astronómico, matemático. Claro, que no exhortan a abrazar algún tipo de religión cósmica. No hay... Bueno, pues Sesma en un momento dado, llevado por el delirio, puede ser quizás el estandarte de esa religión cósmica, pero el resto no. Y todos los remitentes a esas cartas no se presentan como redentores ni como salvadores de nada, ¿no? Dejadme un segundito, que tenemos un testimonio de Darnaude acerca de lo que eran... No, Darnaude, hablábamos, perdona Miguel, Darnaude fue quizás el responsable del Humocat. Sí, él es el responsable. Él es el que es el Humocat. El creador y el que lo ha mantenido durante todos estos años. El catálogo de documentación sobre el asunto Humo, iniciado en 1980, ¿no? El objetivo de ese Humocat era recopilar cartas, informes, referencias, libros. Creo que llegó a coger hasta 1966 referencias. Vamos a escuchar un primer testimonio. Hemos hecho una entrevista y tenemos algunos datos que nos ha contado. Escuchar. Las primeras cartas de Humo no se saben si se recibieron a finales en diciembre del 65 o hacia enero del 66. No se sabe, pero por ahí. El pico de aterrizaje a Aluche que pica el virus de Humo. Aluche fue el 6 de febrero del 66. Y entonces, bueno, y las cartas siguieron recibiéndose hasta el año 49, 66, el año 69, pues durante 66, 4 años. Las últimas cartas verdaderamente auténticas y tal, del núcleo duro, que se puede llamar así, de las cartas de Humo, fueron las que recibió Rivera en 1969. Son las cartas verdaderamente genuinas del todo. Estamos ya empezando a vislumbrar que hay un grupo de cartas que pueden ser reales y hay otras que pueden ser diferentes. Déjame que volvamos a poner un segundo testimonio de Darnaude que habla de todas estas cartas y luego vamos metiendo más ingredientes en esta historia. Las cartas se referían en particular y de manera muy amplia y monográficamente a temas científicos, astrofísica, astronomía, cosmología, física atómica, o sea, la física de sus partículas atómicas, que es la teoría de los Ibozou, que se llama,
y también hay un informe de ellos sobre la parapsicología, y un informe de 2 sobre sociología también, y en fin, y 4 o 5 temas más. Lo que asombraba de estas cartas es que, de estos informes, es que eran datos muy altamente tecnificados, de muy alto nivel, que no todo el mundo tenía acceso a ellos, ¿no? En esta entrevista que pude hacer con dos compañeros excepcionales, Moisés Garrido y Lourdes Gómez, bueno, uno quedaba impresionado, y Ignacio Arnaude te decía que había características muy claras. Hablaban de genética, hablaban de biología, hablaban de astronomía, Bueno, si quieren más referencias del trabajo de Arnaude, todo esto, parte de esto, está publicado en el libro Humo informa la Tierra, publicado por Antonio Rivera en 1987. Lo más sorprendente es lo que cuenta Ignacio. Cuando uno lee esos informes, yo he podido leer parte, no todos, uno se queda chocado o se queda extrañado, porque desde luego todos esos conocimientos que se ponen de manifiesto en esas cartas, primero, no podían ser elaborados por una persona, y segundo, si fuera un equipo tendrían que ser especialistas en diferentes materias. Estamos hablando de que en aquel momento eso era ciencia de fronteriza. Bueno, está claro que era una persona, en el caso de los informes, el que pudo realizarlos, que posteriormente hablaremos de esta persona, confesa, es decir, es que ya no hay ninguna duda, pero lo que está muy claro es que tenía la posibilidad de acceder a una información que el resto pues no teníamos no tenían esa posibilidad. Él tenía acceso a información internacional que él podía recopilar, que atesoraba y que en definitiva luego... Acordaos que no había en aquel tiempo internet, que estamos hablando de una fecha en la que no era tan fácil... Miguel, internet, o sea, te doy el dato simplemente. De 1966 a 1994 se han localizado alrededor de 172 documentos de humo dirigidos a unos 34 ciudadanos españoles en más de 1.148 páginas. Procedencia de estas cartas y matasellos, porque vienen los matasellos: Albacete, Australia, Berlín Oeste, Cuba, Estocolmo, Granada, Kuala Lumpur, León, Londres, Madrid, Suiza, Zimbabue. Podemos seguir. Lo curioso es que venían de diferentes partes, ¿no? Efectivamente. Y otra cosa, perdona, Fran, que no hemos comentado, pero que es casi tan importante como las propias letras, palabras que aparecían en esos informes, eran los dibujos tan desarrollados que aparecían en ellos. Es decir, es que había unos esquemas, unos croquis, auténticas infografías de mediados del siglo XX. Era una cosa maravillosa contemplar que, evidentemente, el que estuviera desarrollando esos informes fuera humita, o posiblemente fuera humano. Lo que tenía es que era un auténtico virtuoso, no solo del conocimiento, sino también del dibujo. Eran muy didácticos. Fíjate si... Nos quedan 4 minutos. Déjame que hay muchos testimonios, luego te dejo hablar, Fran. Tenemos otro testimonio. Estaba la gente tan convencida de que los extraterrestres estaban aquí, que Luis Jiménez Maruenda, un compañero ya desaparecido también, con quien tuvimos oportunidad de compartir muchas experiencias en Alicante, decía esto, escuchar. Yo quiero decir, no solamente a los señores de humo que pudieran estar viendo ese programa o escuchándonos, porque tienen medios para detectar todas estas cosas, y que sepan que nosotros vamos a mantener una absoluta discreción, que no vamos a estar ojo a visor a ver cuál es el humita, no, que pueden perfectamente camuflarse entre el público y tienen métodos para hacerlo, y que nadie va a estar preocupándose por quién es el humita, que no se va a molestar a nadie. Simplemente que sepan que es un homenaje, no, tal vez no sea un homenaje, una serie de estudios y de confraternización de todos los que estamos interesados en el tema humo. Y por supuesto, no solamente quisiera imitar a los humitas, sino también al señor terrestre, muy terrestre, que les escribe las cartas, que naturalmente no podemos hacerle la invitación personal porque desconocemos su identidad. Nosotros, hay alguien que dice que la conoce, pero da lo mismo, pero se respeta su identidad. Pero el mecanógrafo está invitado, y si supiéramos quién es, naturalmente le mandaríamos una invitación personal. Había personas que estaban convencidos, que estaban en los congresos, en los sitios, en las conferencias a las que yo tuve oportunidad de asistir alguna que otra, y gente rara había. Cartas que se vienen de diferentes lugares, montones de documentos que hablan de teóricamente cosas que no había aquí. ¿Qué va pasando? ¿Qué va surgiendo? Nos quedan 2 minutos antes de las noticias y luego seguimos. ¿Qué va pensando la gente en ese grupo duro de los humólogos? Sí, pues el grupo de Madrid, efectivamente, que fue el primer receptor de todas estas comunicaciones, pues hombre, tenían reacciones encontradas, ¿no? Es verdad que si hacemos una historia de los 40 y tantos años, ¿no?,
desde que surgió el asunto Ulmo, pues que las cartas e informes más interesantes, como estabais comentando antes, desde el punto de vista de la divulgación científica, diría yo, pues se recibieron justo en la primera época. Y en el corte que habéis puesto de Darnaude, pues bueno, él ha hecho una síntesis, ¿no? Ahí había información sobre biología, sobre medicina, sobre astronomía, sobre sociología, sobre teología, en fin, sobre genética, sobre muchas disciplinas, y que pues las personas que lo recibían, hombre, pues la mayor parte de ellos no eran especialistas ni expertos en las cuestiones sobre las que versaban los informes, eran aficionados, ¿no? A todas esas cosas. Por ejemplo, en el caso de un comisario de policía que iba a las reuniones, pues él era aficionado a la parapsicología y era también astrónomo aficionado, y de hecho pues había colaborado pues en algunas publicaciones de astronomía aficionada, ¿no? En la España de los años 50, y él recibía comunicaciones de ese tipo, pero claro, ya habría que esperar a unos cuantos años para que todo ese corpus informativo, por llamarlo así, pues fuera ya diseccionado, examinado y analizado más a fondo por expertos en todas esas materias, y hubo, como digo, reacciones en contra. Lo dejamos ahí, si os parece. Había una primera época con mucha información y hay diferentes, 2 épocas al menos diferentes más, ¿no? 3 etapas, sí. 3. La primera, 66-69, yo creo que es quizás la más importante, porque faltan respuestas justamente por todo lo que estamos comentando, los niveles de conocimiento, la elaboración de las tramas. Tú fíjate, hasta los sellos, en las cartas, los informes, los sellos eran morados en España, verdes en Francia, la cantidad de países que había, es decir, aquello estaba perfectamente estructurado y organizado con un fin, no tenía explicación alguna. Demasiado para ser una broma.